Muy buenos días. Una vez más, estamos en este miércoles cultural. Vamos a iniciar con un tema de tipo académico. Me hicieron la propuesta algunos de los jóvenes que por qué no me enfocaba a algunas de las materias en específico que se llevan en el bachillerato. Ya que como docente pues nos tocó impartir algunas materias y entre ellas la materia de estructura socioeconómica de México se imparte en el segundo año o en el cuarto semestre. Y entonces escogí un tema que es la segunda unidad de esta materia de estructura socioeconómica de México. En la segunda unidad se maneja del Estado benefactor al Estado neoliberal, del Estado benefactor al Estado neoliberal. Y vamos a explicar en qué consiste esto, pero quiero aprovechar en estos momentos que tenemos de fondo nuestra República Mexicana y al mismo tiempo podemos observar ahí que se encuentra bañada toda esta extensión de tierra por el Océano Pacífico y el Golfo de México. El Golfo de México pertenece al Océano Atlántico. Y en alguna de las pláticas yo decía que teniendo dos litorales tan importantes, no es posible que compráramos el marisco, el pescado, más caro que en los lugares que no tenían pues medio de pescar, no tenían mares, algunas lagunas, pero nosotros podemos presumir a todo lo largo de nuestro territorio mexicano, tenemos dos litorales. Uno es en el Océano Pacífico y el otro es en el Golfo de México. Y entonces se pueden imaginar la riqueza en cuanto a la pesca, toda variedad de esta actividad de la pesca y que permite pues disfrutar pues estos alimentos tan ricos, ¿no? Sin embargo, cuando va uno, y aquí mismo en Puebla, va uno al mercado a buscar estos productos, los venden muy caro a comparación de otros países. Es un ejemplo, a lo mejor el kilo de camarón, y claro, dependiendo, ¿no? Porque hay muchas variedades de camarón, pero en el estándar podemos conseguir ahorita el kilo de camarón entre 150, entre 130, y es el promedio. Y hay camarón de más bajo costo, como por ejemplo a 90 o 100 pesos el kilo, que es lo mínimo que podemos encontrar, pero es camarón de agua dulce. No es lo mismo el camarón de agua salada, que es del mar, que el camarón de agua dulce, que es de los ríos, de los arroyos, de las lagunas. Bueno, y hay países donde puede uno conseguir el camarón a 50 pesos el kilo, sin tener océanos, sin tener mares. Nada más quería yo aprovechar, y quiero también aprovechar para decir, nuestro país ahora cuenta con 32 entidades federativas. Anteriormente teníamos un territorio, un distrito federal y 30 estados. Hoy tenemos 32 estados o entidades federativas, porque el territorio que era la parte de Quintana Roo ya se convirtió en estado, ahora es el estado de Quintana Roo, ya no es un territorio. Y lo que era el DF ahora ya no es el DF, es la Ciudad de México. Por lo tanto, tenemos 32 entidades federativas. Ok, vamos a entrar en materia con este tema del Estado benefactor al Estado neoliberal, que abarca de 1934 hasta el 2006. Y este tema que se da en un semestre se divide en cuatro subtemas. El primero es crisis y fin del Estado benefactor,
de 1934 a 1982. El siguiente es Políticas económicas del neoliberalismo en México, de 1982 al 2006. Yo lo voy a prolongar al 2023 ya. La composición y la recomposición de los sectores productivos. Y aquí vamos a mencionar los sectores productivos que ya habíamos ocupado un programa en específico para hablar de estos sectores productivos, que son los siguientes: el agropecuario, el industrial, el de servicios y el profesional. Luego tenemos el otro tema, que es la migración en México como resultado de la aplicación de políticas neoliberales. Y el último tema sería la distribución de la riqueza en México. Esto se da en un semestre. Lo vamos a tratar de resumir en una forma muy concreta en qué consiste este tema de todo un semestre, y lo vamos a resumir en una forma práctica y concreta. Miren, cuando se habla del Estado benefactor al Estado neoliberal, y abarca de 1934 a 2006, es por lo siguiente: el Estado benefactor se inicia con el presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, de 1934 hasta 1982. Ese es el periodo que es el Estado benefactor. De 1982 a 2023, esta parte se le conoce como el Estado neoliberal. Y es por lo siguiente: quiero señalar que los términos que utilizamos como neoliberales y todo eso lo hemos dado más enfoque político, más que el enfoque económico. Porque hablamos todo mundo del neoliberalismo, pero a veces, con todo respeto, no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Miren, en el tiempo de la Revolución Industrial, hubo un hombre que era el padre de la economía, y este hombre inicia con el liberalismo económico. Este hombre se llamó Adam Smith, y Adam Smith fue el que manejó este término de liberalismo económico por una sencilla razón. Él estaba en contra de que se pagaran impuestos, de que hubieran aduanas, de que se controlara el comercio de un país a otro. Él quería que hubiera una libertad comercial entre un país y otro, sin necesidad de estar pagando impuestos, sin necesidad de pasar aduanas, sin necesidad de estar informando al gobierno. Él decía esto: los gobiernos son los que detienen el desarrollo económico de los países, con tantas aduanas, con tantos impuestos, con tantos aranceles. Y ahí fue como se inicia el término liberalismo económico. En eso se enfocaba, que un país pudiera tener la libertad. Es un ejemplo: que Inglaterra se viniera a Estados Unidos y de Inglaterra se trajera los tractores, las máquinas, pero que Estados Unidos no pagara ningún tipo de impuesto, ningún tipo de arancel, y que no hubiera un control a través de las aduanas, que hubiera esa libertad. Eso es liberalismo económico. Y entonces decía, cuando el gobierno empieza a poner impuestos, aranceles a los productos, esto lo que hace es provocar una inflación y además detener el desarrollo económico. Todo esto se manejó, y Adam Smith planteó estos conceptos de esta manera. Bueno, cuando entra el neoliberalismo es cuando Milton Friedman, escuchen, Milton Friedman en 1930 ocupa por primera vez el término neoliberalismo, y él retoma lo que Adam Smith había planteado para iniciar un neoliberalismo completamente total, no pagando impuestos,
no respetando las aduanas, no pagando aranceles, porque decía, tiene razón Adam Smith, los gobiernos cobran impuestos por los productos que entran, cobran impuestos por los productos que salen, controlan qué producto sí, qué producto no, y eso no puede ser. Y entonces se ocupa el término neoliberalismo en 1930 con esa intención. Bueno, pues después de esas explicaciones que daba Milton Friedman, hubo un país que se llamó Inglaterra, y para esto ya estoy hablando del año de 1970, de 1965 a 1970, donde la dama de hierro, Margaret Thatcher, fíjense, Margaret Thatcher, determina iniciar con el neoliberalismo a nivel mundial, y quien la sigue se llama Ronald Reagan. Entonces estos dos países, Estados Unidos e Inglaterra, son los que empiezan a aplicar el neoliberalismo, claro, a su conveniencia, a su conveniencia. Y entonces estos dos países, tanto Inglaterra como Estados Unidos, y no olvidemos que Estados Unidos tenía en esa época de los 70, 80, el control completo comercial, militar, era una potencia, era la primera potencia. La segunda potencia era Rusia en ese tiempo. Bueno, pues entonces se inicia y dice Inglaterra, es cierto, es importante que se suspendan los pagos de impuestos, de aranceles, que no hayan aduanas, pero lo estaban haciendo a su conveniencia. Y entonces decía, podemos nosotros extraer materia prima de todo el continente americano y no estamos obligados a pagar impuestos. Y le podemos vender al continente americano productos y no tenemos que pagar impuestos por meter esos productos. Y entonces lo ocuparon a su beneficio. Inglaterra de igual forma se agenció esa parte importante, y Estados Unidos con Ronald Reagan fueron los que determinaron iniciar con el neoliberalismo en el mundo. Bueno, una vez que empiezan a intervenir ahí varios países a unirse a esa causa, por primera vez en nuestro país dan la entrada al neoliberalismo con el presidente que acababa de entrar, que se llamaba Miguel de la Madrid Hurtado. Y entonces el neoliberalismo entra a nuestro país con Miguel de la Madrid Hurtado, pero en una desventaja completa. Se dice desventaja desleal, una desventaja desleal. ¿Por qué una desventaja desleal? Porque nosotros no estábamos en condiciones de participar en ese neoliberalismo por lo siguiente. Todos los países de primer mundo, como Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, etc., ellos, fíjense, ellos llevaban una tecnología de punta y nosotros no. Y entonces nuestro país se convirtió en proveedor de materia prima, exclusivamente. Pero si queríamos comprar una herramienta, una máquina, ahí sí nos cobraban los aranceles, nos cobraban los impuestos. Y entonces por eso digo yo, era una desventaja desleal, porque esas potencias tenían con qué, nosotros no teníamos con qué. Es más, los países del continente americano estábamos en un estado de indefensión, porque nuestro continente americano, a partir de México para el sur, somos solamente proveedores de materia prima. Y bueno, a partir de 1982 a la fecha se inicia el neoliberalismo en nuestro país. ¿Y cuál es la intención de este neoliberalismo? Bueno, es que los países, fíjense, que los países cobraran todos los servicios de limpia, de agua potable, de luz, y entonces
es cuando en 1994 se culmina con este neoliberalismo, cuando Carlos Salinas de Gortari empieza a vender todas las empresas paraestatales. Y entre unas de ellas, fíjense, una que les daba dolor de cabeza, según ellos, al gobierno de la República, y era, imagínense, Telmex, que estaba en números rojos. Y en esta parte es donde no es posible que, si estaba en números rojos, cuando la compra Carlos Slim Helú, resulta que lo hace el hombre más rico del mundo. Escuchen esto, lo hacen el hombre más rico del mundo. Y en esta parte se empieza a ver que en una forma muy antipatriota, lo que querían era deshacer las empresas del país. Un ejemplo, Pemex. Otro ejemplo, Comisión Federal. Y así nos podríamos estar mencionando ejemplos de empresas paraestatales que proveían al país de recursos, preferían venderla para que nada más quedara esas empresas en una familia, 2 familias o en 5 socios mínimo. Bueno, ahora bien, explicando esto, ahora por eso yo no entiendo por qué el término neoliberalismo le dan otro sesgo y más que nada político, porque debería de explicarse completamente en qué consiste este término del neoliberalismo. El señor presidente hace mención y lo hace de una forma correcta. Y él está, y yo entiendo la postura de luchar contra el neoliberalismo, porque este neoliberalismo atroz es el que nos ha ido consumiendo, quedándose con los recursos naturales del país. Voy a mencionar algunos de los recursos naturales del país, como es el petróleo, como es el oro, la plata, los minerales que queramos mencionar, el cobre. Tenemos estados donde son grandes productores de cobre, sobre todo en la parte norte del país, grandes productores de oro, grandes productores de plata. Aquí mismo, en Puebla, tenemos municipios como Iztacamastitlán, riquísimo en oro. Y tenemos en Guerrero, en Tasco Guerrero, famoso por la producción de plata. Pero esa es la parte que quería yo explicar para entrar en materia del Estado benefactor al Estado neoliberal. Y entonces, aquí dice, crisis y fin del Estado benefactor de 1934 a 1982. Aquí lo que abarca es todo el Estado benefactor que estuvo hasta que se inicia aquí con el neoliberalismo en 1982, y vuelvo a repetir, con la entrada de Miguel de la Madrid Hurtado se inicia el neoliberalismo en nuestro país, y hoy en día, en pleno 2023, seguimos con ese modelo económico neoliberal que ha sido desastroso para nuestro país. Lo menciono así porque no ha sido, más bien no estábamos en condiciones nosotros para entrar en ese modelo económico neoliberal, por la sencilla razón que nuestro país carece de una tecnología propia. Nosotros dependemos de la tecnología de Japón, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, del país que ustedes quieran. Pero dependemos no porque no haya capacidad en nuestro país. Dependemos porque así quedó estipulado en el Tratado de Bucareli de 1923, y que hoy, 2023, después de 100 años, tiene que culminar en anular ese tratado que se hizo, y que se hizo por 100 años. Y hoy, 2023, se cumple el Tratado de Bucareli, y yo no he escuchado ningún pronunciamiento de nuestros senadores, de nuestros diputados, para poder señalar si
se va a seguir respetando y vamos a estar sujetos a ese tratado o se anula completamente. Porque una de las recomendaciones es anular ese tratado de Bucareli que a nuestro país lo tiene así atados de mano, porque por muchos cerebritos que tengamos nosotros en nuestro país, no permite el desarrollo tecnológico, porque así queda estipulado en ese famoso tratado que se firmó, que se acordó en el año de 1923, estando como presidente de la República el general Álvaro Obregón. El general Álvaro Obregón fue el responsable de que se firmara o se acordara ese famoso tratado de Bucareli. Esta es la parte. Dice, crisis y fin del Estado benefactor de 1934 a 1982. ¿Por qué se acabó el Estado benefactor? Bueno, quiero mencionar que el Estado benefactor era el que cuidaba de los servicios sociales de su población. A partir de 1982 hasta hoy, 2023, los servicios, todos los servicios, que es obligación del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal, proveer los servicios. Antes de 1982, el servicio de limpia no se pagaba. Había los carros recolectores de basura y era una obligación del gobierno de los 3 niveles dar ese servicio de limpia a sus pobladores. El servicio de agua potable no se cobraba. Era una obligación del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal proveer de líquido vital a su población. Estos son los servicios que posteriormente los fueron privatizando, de tal forma que hoy aquí en Puebla el agua es privada y la tenemos que pagar. El servicio de limpia está concesionado y tenemos que pagar el servicio de limpia. Yo señalaba otro de los servicios que deberíamos de tener gratis es el servicio telefónico y también nos los cobran. Y así puedo mencionar las diversas o los diversos servicios que está obligado el gobierno del estado o el gobierno municipal o el gobierno federal de proveer a sus habitantes. ¿Y de dónde sale esos, cómo se podría cubrir el gasto de esos servicios? A través de nuestros impuestos. A través de nuestros impuestos es como se puede cubrir los gastos de estos servicios si los impuestos se administraran honradamente. Si los impuestos se administraran honradamente, porque nosotros podemos decir que da tristeza, da coraje, da impotencia ver cómo hay tanto recurso en cualquier nivel de los que queramos mencionar, y esos recursos quedan en la bolsa del grupo de gobernantes que están en ese momento. Y parece ser que es una competencia quién roba más, porque no vemos reflejado los impuestos que pagamos. Es un ejemplo, pagamos el predial lo pagamos y podemos ver colonias donde no hay pavimentación. Se entiende que el pago del predial es un pago del uso de suelo que hacemos, pues para que nos puedan ayudar o nos puedan beneficiar con el servicio de pavimentación. Pues no. Podemos ver, el pago predial se hace cada año. Se hace el pago de tenencia para que haya buenas carreteras. Y ese pago de tenencia no se refleja en el servicio de carreteras. Es más, se hacen autopistas
con recursos de los impuestos. Y una vez que ya están hechas las autopistas, con el recurso de nuestros impuestos, resulta que tenemos que pagar por el servicio o el uso que hacemos de las autopistas. Yo nada más quiero mencionar algo. Cuando se pidió pagar el pago de tenencia de los vehículos, esto fue un impuesto que se aplicó en el año de 1968 por los Juegos Olímpicos, donde el gobierno federal dijo, pues vamos a proveernos de recursos porque se van a hacer los Juegos Olímpicos y necesitamos embellecer nuestro país, sobre todo en los lugares donde van a ser sedes para el Mundial. Y entonces resulta que se aplica el pago de tenencia y una vez que pasó el Mundial, le gustó al gobierno ver cuánto dinero entraba y dijo, pues va a quedar de por vida y hasta el día de hoy estamos pagando tenencia. El pago de tenencia es el pago por tener, es el derecho de tener un vehículo y el pago de tenencia se hace cada año. No es posible, no lo podemos entender completamente. Bueno, y entonces, este es lo que se da como la crisis y fin del Estado benefactor al Estado neoliberal. Se acabaron los servicios por parte del Estado y entonces los servicios empezaron a cobrárnoslos. Voy a mencionar por periodo los nombres de los presidentes que nos han estado gobernando, que nos han gobernado a partir de Lázaro Cárdenas del Río. A partir de Lázaro de Cárdenas del Río se inician nuevamente los periodos de 6 años. Los periodos de 6 años que inicia en 1934 con el general Lázaro Cárdenas del Río y termina en 1940. Posteriormente, de 1940 a 1946, gobierna el general Manuel Ávila Camacho. De 1946 a 1952, quien nos gobierna es el licenciado Miguel Alemán Valdés. De 1952 a 1958, quien entra a tomar el cargo de presidente de la República se llama el presidente Adolfo Ruiz Cortines. De 1958 a 1964, quien nos gobierna es el licenciado Adolfo López Mateo. De 1964 a 1970, quien nos gobierna se llama Gustavo Díaz Ordaz. Después de Gustavo Díaz Ordaz, de 1970 a 1976, quien nos gobierna, quien toma la rienda del país, se llama el licenciado Luis Echeverría Álvarez. Posteriormente, de 1976 a 1982, quien gobierna se llama el licenciado José López Portillo. De 1982 a 1988, quien toma la rienda del país se llama Miguel de la Madrid Hurtado. De 1982 a 1994, el país queda en manos del licenciado Carlos Salinas de Gortari. Y de 1994 al 2000, de 1994 al 2000, quien toma las riendas del país se llama Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo es el que termina con un periodo grandísimo como los que gobernaron por parte del PRI al país. Y entonces se da una transición enorme aquí, porque del 2000 al 2006, fíjense, del 2000 al 2006,
Quien toma la rienda del país y entra por primera vez a gobernar fue el PAN. Y el PAN fue gobernado, o más bien la república fue gobernado por un panista que se llamó Vicente Fox Quesada. Del 2000 al 2006 fue el periodo de Vicente Fox Quesada, fue el presidente, fue el primer presidente panista que gobernó a nuestro país. Y del 2006 al 2012, del que tomó el poder, también panista, se llamó Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa es quien toma la rienda del país del 2006 al 2012 y de igual forma como extracción panista, y ya con esto son 12 años que gobierna el PAN y regresa a la estafeta, fíjense, regresa a la estafeta del 2012 al 2018 en manos del PRI nuevamente con el presidente Enrique Peña Nieto. Fíjense, Enrique Peña Nieto de partido priista vuelve a retomar el poder del 2012 al 2018 y con él termina nuevamente porque del 2018 al 2024 quien le toca gobernar es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de la República Mexicana, con tendencia de la izquierda, aunque él nunca se ha declarado de la izquierda, pero trae esta nueva corriente y en el 2024 termina su periodo presidencial. Él es nombrado presidente por parte del partido de Morena. Bueno, pues estos son los presidentes que nos han gobernado desde el 1934 hasta lo que estamos ahorita viviendo, 2023, en esta transición. Ahora voy a hacer una pequeña reflexión. Del 1934 a 1970 se vivió un periodo muy importante para nuestro país en el cual se industrializó. Este periodo se le conoció como el ICI, que era la industrialización por sustitución de importaciones. Voy a repetir, el ICI es las siglas el ICI, que significa industrialización por sustitución de importaciones. ¿En qué consiste esto? Bueno, es la etapa en la que dice los presidentes, entre ellos Lázaro Cárdenas, entre ellos Manuel Ávila Camacho, entre ellos el licenciado Miguel Alemán Valdés, donde dice, bueno, nosotros exportamos mucho producto, mucha maquinaria, mucha herramienta, sobre todo herramienta. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a instalar fábricas acá y en lugar de importar esos productos, los hacemos acá. Y entonces se sustituyó la importación por la producción interna. Y entonces se haga de cuenta que en lugar de traer bicicleta de Italia o de Francia, mejor se instaló una fábrica acá y aquí se producía la bicicleta. A eso es lo que se le llamó la industrialización por sustitución de importación. Es decir, aquí se empezó a industrializar, a hacer fábricas que producían estas herramientas, que producían estos productos y ya no había necesidad de importarlo. Un ejemplo claro que tenemos hoy en día aquí es, tenemos aquí en Puebla una planta de la Volkswagen, donde produce muchos tipos muchas marcas de carros. El Jetta, la Combi, bueno, etc. Y entonces, en lugar de comprar carros por otro lado o de otro país, mejor se instala aquí la planta
Aquí se produce y ya no hay necesidad de importar esos vehículos. Se compran en el país y al mismo tiempo la planta lo distribuye y lo importa. Pero quiero dejar claro, eso no quiere decir que nosotros seamos productores de automóviles, porque esas plantas que se instalan acá no son propiedad del país. Son plantas de otro país y los beneficios, las utilidades se van a su país de origen. Todas las utilidades que tenga la planta Volkswagen se van a Alemania. Todas las utilidades que haya en Chrysler, en Toyota, se van a sus países de origen. Y entonces, lo único que favorece a nuestro país es en fomentar, en dar empleos. Y ahí es donde, bueno, tenemos una ventaja. Luego tenemos políticas económicas del neoliberalismo en México de 1982 al 2023. Bueno, esas políticas neoliberales afectaron a nuestro país. Completamente afectaron a nuestro país. Se redujeron los salarios. Escuchen esto lo que voy a decir. Se redujeron los salarios. Esto provocó que hubiera más migración, es decir, que hubiera mucha gente que prefería arriesgarse a cruzar las fronteras de Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida allá. Esto incrementó el número de, fíjense, de migrantes. Esto es la parte más cruel. Otra de las cosas, la desintegración familiar, porque como los salarios ya no alcanzaban, los salarios eran muy raquíticos, antes de 1982, fíjense, para que veamos la diferencia, antes de 1982, el salario mínimo que tenía un padre de familia para mantener en esa época mínimo 5 hijos, alcanzaba perfectamente el salario mínimo para que ese padre de familia manteniera pudiera mantener a sus 5 hijos, a su esposa y él. Cuando entra el neoliberalismo, el salario ya no alcanzaba para nada. Y esto obligó a que tuviera que trabajar la esposa, a que tuviera que trabajar los hijos, y esto provocó una desintegración familiar. La desintegración familiar se da porque se va el papá, se va la mamá, y los hijos ya no tienen el cuidado del padre y de la mamá. Antes de 1982 se iba el papá a trabajar, pero quien se encargaba del hogar era la mamá. Después de 1982 cambiaron las cosas. Se fomenta la delincuencia organizada. Se aumenta el tráfico de drogas. Estas son características del neoliberalismo en nuestro país. Estoy hablando de nuestro país, pero en nuestro país no pudo tener ventajas porque nosotros no estábamos en condiciones de esta entrada o de este modelo económico llamado neoliberal. Es en donde los sectores productivos de todo nuestro país, como el sector agropecuario, el sector industrial, el sector servicio, el sector profesional, es cuando, honestamente, ya nos va minando. Esto va minando. Y es ahí donde podemos hacer los comparativos entre de 1934 a 1982 y después de 1982 al 2023. Se acordarán que había una frase muy famosa que identificaba a nuestro país y decía: lo hecho en México está bien hecho. Frase que se manejaba por los años de 1970. Había una empresa mexicana que se llamaba Dina.
pero por el Tratado de Bucareli no era permitido que tuviéramos nosotros una marca de producción automovilística. Y Dina se tuvo que desintegrar, se tuvo que desaparecer, y no sé si los dueños tuvieron que darle el número de acciones mayoritario a los extranjeros para poder cubrir con ese tratado de Bucareli. Les voy a poner otro ejemplo. Ustedes escucharon hablar de Guillermo González Camarena. Guillermo González Camarena fue un personaje que inventó la televisión a color, pero no pudo patentar su invento en nuestro país. Lo tuvo que hacer en Estados Unidos. Pero la pregunta es, bueno, es que aquí no le pagaban bien. No era por eso. Él estaba obligado a patentar la marca en Estados Unidos por el Tratado de Bucareli. Y por eso la patente de ese invento es patente americana. Y podemos hablar de el premio Nobel de Química, Molina, y el hombre se tiene que ir a trabajar a otro país para poder tener y estar a la altura de su capacidad intelectual tecnológica. Y voy a mencionar otro personaje que es de aquí de Tlaxcala, que lo han de conocer ustedes perfectamente bien. Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano que trabajó en la NASA, que le tocó ir a instalar el satélite Morelos 2, una eminencia. Y yo pregunto, ¿a dónde se encuentra ese cerebrito? Tenemos fugas de cerebro nosotros, completamente. Tenemos personajes muy capaces, tenemos brillantes genios mexicanos, pero estamos limitados por el Tratado de Bucareli. Yo hago un llamado a los senadores, a los diputados, para que se pronuncien antes de que termine este año 2023, y se determine si se anula ese tratado, porque ese tratado se acordó por 100 años. Por 100 años se mantuvo o se acordó que iba a estar vigente. Hoy, 2023, se termina el Tratado de Bucareli y ya se cumplen los 100 años. Y yo les invito a los senadores, a los diputados federales, que anulen ese tratado y lo dejen sin efecto, para que ya no tengamos que estar sometidos al acuerdo firmado desde el 1923 hasta la fecha de hoy, que estamos en el 2023. Hoy se cumple completamente ese acuerdo, y sería bueno pues desecharlo. Sería bueno ya anular, y que México empiece a despuntar como debe de ser, porque tenemos con qué. Cerebritos tenemos, recursos tenemos. Lo que no tenemos, gobernantes con vergüenza, que sepan honrosamente distribuir los recursos que tenemos. Solamente hasta ahorita podemos mencionar al señor presidente, que está haciendo las cosas prácticamente solo, porque su gabinete, su equipo de trabajo, no se le ve intenciones de apoyarlo en todas sus propuestas, y se ve que se encuentra solo nuestro señor presidente. Y lo otro, a donde gobierna el partido de Morena, pues ha dejado mucha decepción, hay mucho desencanto. Si ellos fueran a la par con el señor presidente de la República, Morena estuviera en los cuernos de la luna. Pero bueno, eso es la parte política. Vamos a ver el otro tema de la emigración en México,
como resultado de la aplicación de políticas neoliberales. Ya había yo mencionado que el resultado de estas políticas neoliberales fue y es lo que ha provocado la emigración de nuestros conciudadanos. Es decir, se empezó a reducir el número, el salario, se empezó a reducir el ingreso y esto ya no permitía vivir decorosamente, por lo tanto tuvieron que buscar otras formas para mejores medios de vida y eso es lo que provocó que muchos de los conciudadanos tuvieran que pues arriesgar su vida cruzando las fronteras para ir por el sueño americano, que muchos lo han logrado, muchos se han quedado en el camino, pero es el resultado de la aplicación de las políticas neoliberales. Otro de los resultados de esta política, pues ya habíamos mencionado, la desintegración familiar. Habíamos mencionado de igual forma el incremento del crimen organizado. Habíamos mencionado otra de las de estos resultados es el gran tráfico de estupefacientes o de otra forma de la droga. Y se puede mencionar que todos estos factores son resultados de la aplicación de este modelo económico, porque al final de cuentas es un término económico, el neoliberalismo es un término económico que lo inició Milton Friedman y en 1930 y posteriormente los representantes a nivel mundial fue Margaret Thatcher y Ronald Reagan, uno en Inglaterra y el otro en Estados Unidos. Y ya posteriormente, quien dejó entrar el neoliberalismo en nuestro país se llamó Miguel de la Madrid Hurtado, empezando su sexenio. No fue ni a la mitad de su sexenio, al contrario, al iniciar su sexenio fue como da entrada a este modelo económico que a nuestro país sí le afectó. Íbamos bien, es más, le afectó en la parte educativa, en la parte productiva, en la parte social, fue afectado. Van a preguntar, bueno, ¿y por qué en la parte educativa? Porque de igual manera, de 1970 para atrás, el modelo educativo que teníamos nosotros en nuestro país era respetado en todo el continente americano y parte en todo el continente americano era respetado el modelo educativo que teníamos. Después de 1982, con la entrada del neoliberalismo, se hicieron las reformas educativas para hacer mano de obra barata. Escuchen, para hacer mano de obra barata. La educación tuvo una decadencia completa. Y les voy a poner un ejemplo. Los señores que nada más cursaron la primaria hace 50 años, fíjense, que ellos terminaron su primaria en 1970, bueno, hasta 1980, esas personas, con su pura primaria, saben leer perfectamente bien, saben escribir perfectamente bien, saben hacer raíz cuadrada, saben matemáticas. Y un joven de bachillerato, con todo respeto, tienen unas faltas de ortografía, tienen una falta de lectura y los jóvenes, y no es culpa de los jóvenes, porque ellos no son los que hacen los programas educativos, definitivamente, pero es problema de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Con estas nuevas reformas, donde con el famoso MOEVA, modelo de evaluación, se dio un vuelco, dio un giro completamente diferente al sistema educativo que veníamos teniendo, al modelo educativo que veníamos teniendo y que llegó hasta 1980.
de 1980 hasta la fecha, es una diferencia enorme, enorme. Y ahora cada vez más nos encargamos de deformar nuestras escrituras, nos encargamos de deformar nuestro lenguaje, nuestro idioma. Y yo termino con el último tema, que se llama la distribución de la riqueza en México de 1982 a 2023. Dice, la distribución de la riqueza de 1982 al 2023, ¿cuál ha sido la distribución de la riqueza desde esa fecha a la fecha? Bueno, pues que se ha concentrado la riqueza de nuestro país en unas cuantas familias nada más, donde hay 100 familias, las más ricas del país, con el resto del país en una pobreza extrema. Y por ahí se decía, no es posible tener un gobierno rico con pueblo pobre. Y entonces, esta parte es donde se está buscando que haya un equilibrio, que nuestros gobernantes no ganen grandes cantidades de dinero sin hacer nada. Por eso el problema que el señor presidente pues se echó cuando empezó a decir que nadie gane más que el presidente. 108,000 pesos al mes es un sueldo decoroso, extremadamente alto a comparación de los sueldos de miserias que tenemos en nuestro país. El sueldo mínimo de nuestro país mensual, fíjense, el sueldo mínimo de nuestro país mensual viene siendo aproximadamente de, ¿qué les gusta? 6,000 pesos mensuales, que va con 108,000 pesos. Y sin embargo, los grandes burócratas se ofenden que López Obrador les dice que no pueden ganar más que el señor presidente, porque estaban acostumbrados a tener sueldos de 1,000,000 de pesos al mes. Aquí en nuestro estado de Puebla, en el tiempo de Rafael Moreno Valle, él ganaba un promedio de 600,000 pesos mensuales. Imagínense ustedes. Bueno, entonces en esta parte podemos decir y señalar, en eso consiste vamos a decir, esta materia que se imparte, que es la de estructura socioeconómica de México, y que de alguna forma ya se divide en varios temas para poderse dar en todo un semestre. Yo traté de resumir todo esto en menos de una hora, porque me fui a los puntos más centrales y en una forma generalizada. Yo me despido, porque ya en la cabina nos están haciendo señas que ya estamos por terminar, no sin antes decir que ya estamos finalizando esta emisión, y no me queda más que invitarlos a que nos veamos el próximo miércoles, en el miércoles cultural, para poder platicar nuevamente con todos ustedes. Me despido, que Dios me los bendiga mucho y nos vemos la próxima semana.